Estimadas y estimados, bienvenidos a la primera videoclase de la unidad 1. En esta clase revisaremos los conceptos claves del modelo sistémico y la propuesta de la pragmática de la comunicación, una teoría desarrollada particularmente para el trabajo en terapia familiar que deriva de dos teorías que vamos a revisar previamente en esta unidad. ¿Sí? Ahora, cuando se habla de la teoría sistémica o perspectiva sistémica, se hace alusión a un sinnúmero de enfoques, modelos, explicaciones. Ahora, ¿cómo la podríamos explicar en términos generales? La perspectiva sistémico-cibernética es una forma, como dice acá en la presentación, una manera alternativa de entender los fenómenos que acontecen en la experiencia. Implica un cambio de cómo nosotros describimos y explicamos los fenómenos, de un materialismo más tradicional desde el modelo occidental a la descripción desde la idea de proceso o relación. Estas perspectivas, ¿cierto? La materialista, analítica, lineal y la sistémico-relacional son formas de entender la realidad distintas. Interesante, la vamos a estar explicando a continuación. Primero, este cuadro esquemático, ¿cierto? Donde voy a hacer algunas distinciones. Cuando me refiero a modelo analítico, me refiero a la metodología que se ha tenido, ¿cierto? Desde la ciencia, desde la filosofía, para explicar los fenómenos. ¿Cuál es esta metodología? Es fragmentar los fenómenos en partes. Pensemos en la psicología, pensemos en salud mental. Cuando ustedes sean psicólogos, trabajen con psiquiatras, van a tener muchas conversaciones o reuniones clínicas en donde digan, bueno, a esta persona ¿qué le pasa? Y van a estar buscando algo que los médicos llaman el diagnóstico, ¿cierto? La enfermedad. Desde esta definición ya estamos fragmentando al sujeto, ya estamos explicando que hay un sujeto cuya parte que lo lleva a consultar está enferma, ¿cierto? Tiene un pedazo de él, por decirlo de alguna manera, que no está bien, que está fuera de la norma. Ahora, analítico lineal. ¿A qué nos referimos con lineal? Cuando llega alguien con un problema de salud mental, ya catalogado como una persona que porta una enfermedad, ¿sí? Uno de sus aspectos es la enfermedad, ¿qué se busca? Desde la psiquiatría tradicional, se busca las causas. ¿Qué provoca que aparezca esta sintomatología que se configura en un diagnóstico? ¿Cierto? Entonces tenemos estas dos posiciones. Fragmentamos al sujeto en partes y después tratamos de entender cuál de esas partes está incidiendo en que aparezca la enfermedad. Eso lo llamamos modelo analítico y lineal. Lineal porque es causa-efecto. ¿Cuáles son las causas del fenómeno que queremos entender? Hay una línea en el tiempo, hay una fragmentación teórica respecto a cuáles son los antecedentes de lo que ocurre en el aquí y el ahora. En un primer momento se entendía que, por ejemplo, las enfermedades mentales tenían un origen orgánico, estamos hablando en el siglo XIX, se trataban igual como se trataba otras patologías más orgánicas, ¿cierto? En los principios del siglo XX aparece el psicoanálisis, aparecen algunas líneas de la medicina que hablan de que hay otros elementos, otros factores que pudiesen estar incidiendo en la aparición y mantención de esta patología. Ahí entramos a la idea de que no son solo componentes orgánicos, biológicos, sociales, psicológicos, de aprendizaje los que inciden en la patología, sino que puede ser una diversidad. Ese es un modelo multifactorial. Sigue siendo la fragmentación del fenómeno en parte y sigue siendo lineal. En vez de tener una causa, tenemos varias, como se grafica acá en la presentación. Ahora, años 40, con la idea de la cibernética que aparece en las conferencias de Johann Macy en Estados Unidos, con un aporte de Gregory Bateson y otros autores que vamos a revisar más adelante, se plantea una concepción, una propuesta distinta. Se plantea que el modelo analítico, cuando fragmenta el fenómeno, pierde la capacidad de entenderlo. ¿Por qué? Justamente lo separa del contexto con el cual interactúa. Fragmenta un todo. Desde la perspectiva sistémica, cibernética, que insisto, parte formalmente años 40, se propone que el fenómeno se tiene que entender en su contexto y cómo se relaciona con otros fenómenos. No desde una postura lineal. Esto es la causa, esto es el efecto. Desde la perspectiva sistémica, el efecto retroalimenta
la causa precedente. Por tanto, para entender una patología, para entender lo que nosotros describimos como una enfermedad mental, tenemos que entender cómo esta enfermedad mental interactúa con otras conductas. Eso es lo que tenemos que tratar de entender en esta primera clase. Son, insisto, como les decía en el video de presentación de la unidad, son dos modelos de entendimiento de perspectiva distintos, que nos mueven un terreno, que nos propone una alternativa o un camino original para entender los problemas de salud mental. Sigamos. Las bases conceptuales. Como les decía en el video de presentación de la unidad, la terapia familiar sistémica, que es lo que nos convocan, y la teoría sistémica en el ámbito de la psicología, tiene dos fuentes generales y que son las más importantes: el modelo cibernético y la teoría general del sistema. Vamos a partir con la revisión de los preceptos, los conceptos, los principios de la cibernética. ¿Qué es la cibernética? ¿Sí? La cibernética, como se plantea acá en la presentación, es un modelo teórico, es decir, es una forma de explicar un determinado fenómeno. Esas son las teorías, son una serie de enunciados teóricos que están organizados de manera coherente que nos permiten explicar determinados fenómenos. A ver, esta teoría la formula, entre otros, pero el más relevante en este caso sería el matemático ingeniero norteamericano Norbert Wiener, ¿ya? Él trabajó en varias cosas, pero se hace conocido por su aporte al desarrollo de un teorema que permitía mejorar la eficiencia de los sistemas de artillería antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, uno puede decir que tiene que ver esto con la psicología y la salud mental. Mucho. Él, cuando lo contrataron, recién en Inglaterra estaban usando el radar, ¿cierto? El radar para derribar los aviones alemanes que iban a bombardear las ciudades. Y él se preguntó una cosa, dijo, ¿qué están haciendo? ¿Están tratando de mejorar los cañones? ¿Están tratando de mejorar la preparación de los artilleros? ¿Están tratando de mejorar la tecnología del radar? Pero a mí me interesaba, ¿cierto?, decía Wiener, entender cómo estos elementos interactuaban entre sí, más que la composición de cada uno, ¿no? Para que estas partes interactuaran de una manera que lograran un determinado objetivo de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, la primera idea que aporta Wiener es decir, salgamos de entender la materialidad de los objetos a entender cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? La relación que él estableció es una relación comunicacional, una relación informática. Teniendo el radar, teniendo el artillero, teniendo el cañón y en la trayectoria del avión, dijo, vamos a hacer un enlace informático entre el comportamiento de este sistema y cómo se acerca o se aleja a una determinada meta. Yo sé que esto es un poco abstracto en términos teóricos, pero lo vamos a ir llevando de a poquito, ¿cierto?, a nuestro campo. Esta idea de información en función de cumplir una meta pone o le da la idea viene de desarrollar un concepto que vamos a llamar retroalimentación, que vamos a revisar ahora. La retroalimentación es un proceso informático, como les contaba en estos mecanismos antiaéreos, que le permite saber al sistema si se aleja o se distancia de su meta. Este mecanismo informático, a diferencia de los desarrollos de Shannon en comunicación, que era como el par que trabajaba en Estados Unidos en términos de los procesos informáticos, era que Wiener planteaba que no era el proceso informático un proceso lineal, sino que era un proceso circular. ¿Por qué circular? Porque lo que le interesaba al sistema no era llegar a un lugar, ¿cierto?, y quedarse ahí y después dar antecedente a otro efecto, sino lo que le interesaba al sistema es que se le devolviera información de su conducta pasada para entender si estaba acercándose o alejándose de su meta. Entonces, la información que ingresa al sistema es información de su comportamiento pasado. Ahí se hace el enlace circular. Este modelo teórico le permitió a los ingleses y a los norteamericanos mejorar su sistema de artillería antiaéreo. Ahora, Wiener
antibélico desde ese momento, dijo, bueno, esta idea de la retroalimentación, este mecanismo informático de reingreso de información de mi comportamiento pasado, que me permite optimizar mis acciones en función de una meta, ¿tendrá que ver también con el comportamiento social? Cuando él plantea esta idea, dice, ok, me parece que sí. Y formaliza en los años 40 en Estados Unidos, en Nueva York, en unas conferencias que financió la Fundación Johann Macy, formaliza su idea de cibernética, o, lo llama él, la teoría respecto del control de la conducta de las máquinas, pero también de los seres humanos. Él plantea que la sociedad, las personas, nos comportamos en función de mecanismos informáticos de reingreso de información de nuestro comportamiento pasado a propósito de una meta. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Cuando nosotros nos proponemos realizar alguna acción, ¿sí? Por ejemplo, damos un control en una prueba, vamos a tener información respecto a nuestro desempeño, ¿cierto? Nos van a dar una nota. Esa nota va a ser información que nos va a indicar, ok, ¿sabes qué? Si la nota fue buena, vamos bien, mantengamos el camino. Nuestra meta es lograr y cumplir, ¿cierto?, nuestro objetivo de tener buenas notas, por ejemplo. Si la nota no es tan buena, va a ser información de nuestro comportamiento pasado que nos va a decir, cambia, hace algo distinto. La información que nosotros usamos es la que nos da o nos sirve para lograr determinado objetivo. Ese es el concepto simple de retroalimentación, un mecanismo informático respecto de nuestras conductas pasadas en función de una determinada meta. Es circular porque, insisto, tiene que ver con lo que hicimos previamente en función del futuro. ¿Sí? Retroalimentación. Ahora, Wiener saca un primer texto el año 48, después el 52 hace una revisión de sus mismos postulados. Planteaba que este mecanismo informático lo que hace justamente con las máquinas es regular su comportamiento. La máquina está programada por un otro, que seríamos los seres humanos, tiene comportamientos determinados, tiene una serie de alternativas, puede tener 10, 100 o 1000, pero no puede desarrollar sus propias metas. Entonces él dice, ok, entonces los mecanismos de retroalimentación sirven para explicar sistemas que no varían sus conductas, porque tienen conductas delimitadas. ¿Servirá esta comprensión para entender los sistemas sociales? Y ahí está la pregunta, ¿los sistemas sociales funcionan como una máquina? ¿Se puede analogar o hacer análogo el funcionamiento de un mecanismo heteroorganizado a cómo funcionan los sistemas sociales? La respuesta es no. Los sistemas sociales, si bien mantienen cierta integridad, cierta organización, cierto equilibrio, también al mismo tiempo tienden a cambiar. Pensemos en las familias. Las familias con hijos pequeños tienen ciertas reglas para los hijos pequeños, ¿cierto? No nos van a mandar a una niñita de 3 años a comprar el pan, ¿sí? Pero sí a una niñita de 12, 15 años. Entonces, ¿y siguen siendo familia? Por supuesto. Entonces, ¿cómo explicamos estos cambios y este equilibrio desde un mecanismo de retroalimentación en función de una determinada meta? No lo podemos explicar como explicaríamos el funcionamiento de una máquina. Tenemos que entender que los mecanismos de retroalimentación, en términos de los sistemas sociales, los sistemas autoorganizados, pueden funcionar tanto para sostener un determinado equilibrio como también para que puedan cambiar. Si los sistemas sociales, los sistemas vivos no cambian, se destruyen, ¿sí? Y si cambian constantemente, también. Se necesita esta dinámica de cambio-estabilidad. Es Magorov Mayurama, en los años 50, que propone la idea de dos mecanismos de retroalimentación, dos tipos. Un tipo, que es el que funciona para las máquinas, que se llama retroalimentación negativa, que es el proceso informático, reintroducción de información de tu comportamiento pasado, para mantener la estabilidad, para mantener el equilibrio. Y otro mecanismo informático, que lo vamos a llamar retroalimentación positiva, que incrementa la desviación de tu conducta. Entonces, la retroalimentación negativa, por un lado, mantiene el equilibrio, mientras que la retroalimentación positiva, por otro lado, permite que tu sistema pueda variar y pueda cambiar.
Es así, por ejemplo, el mismo ejemplo de la niñita con esta familia, en algún momento, ¿cierto? La niñita va a decir, quiero ir a comprar pan. Papá va a decir, información, ¿cierto? Papá le va a decir, no, porque eres muy pequeña. Retroalimentación para la niña, mantengamos el equilibrio. Las niñas de esta familia, las chiquititas, no pueden ir a comprar pan. En algún momento esta niñita va a empezar a crecer, ¿cierto? Y va a entregar más información. A los 15 años, imagínense un papá que le diga, no, tú no puedes ir a comprar porque eres muy pequeña. Se va a generar tensión. Entonces, esa información, esa tensión que se puede provocar, hace que este sistema cambie. Y necesariamente cambie sus reglas. Información de mi comportamiento pasado que me permite el cambio. Entonces cambia y luego viene otro mecanismo informático que hace que vuelvan a un equilibrio y se mantengan como familia. Estos son los dos conceptos que parten después de la revisión de Norbert Wiener y los aportes de Mayurama respecto a cómo usar la cibernética para entender cambio y estabilidad de los sistemas sociales. Ahora, aquí se plantea en el esquema más o menos cómo pudiese funcionar este proceso. Los mecanismos de retroalimentación negativa, como digo, hacen que disminuya la desviación en función de una meta. Por eso es negativo, las magnitudes de desviación bajan. Y positivo porque se incrementan. Entonces, en los procesos sociales hay un proceso de retroalimentación negativa, positiva, negativa, positiva. La intensificación de mecanismos de retroalimentación negativa que mantengan y rigidicen el sistema le impide crecer. Piensen en el mismo caso de esta niña de 15 años que no la dejan salir porque le puede pasar algo, ¿sí? Se va a generar tensión y ahí aparecen, por supuesto, síntomas, peleas, discusiones, o en el caso que se incremente demasiado la desviación, el sistema puede desaparecer. Piensen en una pareja que regularmente reintroducen información respecto a su comportamiento pasado que empuja el cambio. En algún momento, necesariamente, el sistema se van a separar. Para que los sistemas sociales se mantengan en un equilibrio dinámico, se necesitan ambos mecanismos de retroalimentación. Continuemos. Ahora, es importante señalar que cuando Norbert Wiener, vamos a volver un poquito a la historia, en los años 40, plantea esta idea de la cibernética, en las conferencias de Johann Macy había una cantidad importante de profesionales de distintas áreas. Entre ellos estaba el señor Gregory Bateson, un antropólogo en los años 40, que tomó esta idea de la cibernética y la desarrolló en otros planos. La primera idea es que los conceptos de retroalimentación, al entenderlos solo como retroalimentación negativa, no nos permitía comprender la complejidad de los sistemas sociales, que, como les decía, están en un proceso de dinamismo y estabilidad continuo. Ahora, hay un concepto central de la cibernética que planteó Wiener, que lo tomó Bateson, el primer concepto, que tiene que ver con la idea de circularidad. La idea de circularidad apunta a que en estos procesos informáticos son, como dice su nombre, circulares. Esto quiere decir que la conducta de uno de los sujetos explica la del otro sujeto, pero al mismo tiempo la del sujeto siguiente explica la del sujeto antecedente. Como acá aparece en el esquema, toda conducta de los integrantes de un sistema familiar, por ejemplo, afecta al resto, y el resto afecta al que aparentemente fuese el que iniciara la secuencia interaccional. La circularidad nos lleva a romper con esta idea de lo lineal, la causa y el efecto. Como les decía, un problema de salud mental que presentan en una consulta, desde la circularidad, la pregunta sería no cuáles son sus causas, sino cuál es el contexto relacional en el cual aparecen. Por ejemplo, la depresión de una mamá, ¿sí? Uno se preguntaría, bueno, cuando esta mamá está deprimida, ¿qué hace la pareja? ¿Qué hacen los hijos? ¿Por qué? Porque la depresión de la mamá es un acto que lo vamos a entender como información para el sistema, ¿no?
y las conductas del resto de los integrantes del sistema es información para esta mamá. Entonces la pregunta no es cuál es la causa de la depresión de la mamá, lo que vamos a llamar esta serie de conductas que la vamos a mencionar como depresión, sino es cómo se sostienen en el tiempo, con la participación de todos los integrantes que intervienen en esta relación, ¿cierto? Esa es la idea de la circularidad, ¿sí? Ahora, Bergson, volviendo a lo que le estaba planteando, dice, ok, entonces tenemos estos dos conceptos, retroalimentación negativa, hace que se mantenga en equilibrio, y retroalimentación positiva, que hace que aumente la desviación y propicie el cambio. Los terapeutas familiares que tomaron esta idea de la cibernética partieron con la idea de que, claro, los síntomas, los problemas de salud mental tienen que ver con mecanismos de retroalimentación negativa que sostiene el síntoma en el tiempo. Por tanto, nosotros como terapeutas tenemos que ingresar retroalimentación positiva para incentivar el cambio, ¿cierto? Bergson dijo algo distinto. Dijo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un terapeuta, vamos a dejarlo también como observador, dice, esto que ocurrió acá, vamos a volver al ejemplo de la niña que no la dejan salir, se entiende como retroalimentación positiva, cuando la niña empieza a complejizar su comportamiento y eso es información para el sistema que le está diciendo cambia o esto va a escalar, y el sistema cambia, ¿sí? Si ampliamos el contexto de observación en el tiempo, quizás esto que aparentemente es un mecanismo informático que incentiva el cambio, viéndolo en un contexto temporal más amplio, se puede entender como parte de una relación. Si es parte de la relación que se da de manera regular, no es retroalimentación positiva, porque es parte de algo que se mantiene en el tiempo. Si ampliamos aún más el contexto, también se puede entender como retroalimentación positiva. Entonces Bergson planteaba esta idea de discriminar entre mecanismos positivos y negativos va a depender de quién lo esté describiendo. Y este que está describiendo también estaría, como está observando, dentro de un circuito, el circuito de observador, el circuito, por ejemplo, de terapeuta. Por tanto, para Bergson la distinción entre mecanismos de retroalimentación positiva o negativa pierde sentido como una forma de observar una realidad trascendente del sujeto que observa, ya que el sujeto que observa también estaría involucrado en lo que está observando, ¿sí? Entonces, se amplía la idea de circularidad y se propone, principalmente desde Bergson, también desde otros, pero principalmente de Bergson, la idea de recursividad, ¿sí? Recursividad entendiendo que todo circuito de retroalimentación estaría contenido dentro de órdenes de circuitos mayores, ¿sí? Que explicarían o se explicarían desde el circuito más pequeño y a su vez este circuito mayor retroalimentaría al circuito menor, ¿sí? Entonces la recursión son interacciones que se montan sobre otras interacciones que se explican recíprocamente. Ahora, los órdenes de recursión pueden ser, según Bergson, al infinito. ¿De qué va a depender? Va a depender del observador. El observador va a hacer las distinciones que nos va a explicar en qué circuito está observando. Por tanto, el observador no sería un sujeto neutro fuera de un sistema que puede explicar como un ingeniero en circuito, ¿cierto?, cómo funciona el sistema social, sino que estaría implicado dentro de. Esto implica un cambio que trasciende lo paradigmático y pasamos a concepciones ya epistemológicas, en donde el observador no puede ser alguien que esté ajeno a lo que está observando, participa de. Esto es una de las implicancias de la recursividad. Entonces, de la teoría de cibernética simple de Wiener, pasamos a modelos de cibernética más complejos, que vamos a estar revisando ahora. Cibernética de primer y segundo orden. Esta es una distinción que hace otro teórico importante, Heinz Foster, que declara a propósito de los aportes de Bergson y a propósito de sus propias investigaciones, y también debo señalarlo a colaboraciones que hizo con Humberto Maturana y Francisco Varela en los años 70 en Estados Unidos. Habla de que la cibernética la podemos históricamente dividir en dos etapas. La cibernética simple de Wiener, que nos ayudaba a entender de manera circular la conducta humana,
y la cibernética de la cibernética, que tiene que ver con incluir el concepto de recursividad a los preceptos, ¿cierto?, de la teoría de Wiener. ¿Qué implica esto? La primera cibernética, como les decía, es útil para entender sistemas mecánicos, sistemas que no varían en el tiempo. En cambio, desde la propuesta de James von Foster, y Margaret Mead y Gregory Bateson, incluyendo el concepto de recursividad, los sistemas que observan estarían observando desde los ciclos recursivos en los cuales están implicados. Por tanto, serían observaciones que tienen que ver con el observador, más que con lo observado. Todo lo que decimos de algo tiene que ver más con nosotros que respecto de lo que estamos observando, porque inevitablemente cuando estamos interactuando con cualquier fenómeno, estamos también siendo afectados por este fenómeno. Hay una interacción y una codeterminación recíproca. Esa es la primera idea, la recursividad. La segunda premisa de la cibernética de segundo orden es que los sistemas sociales, los sistemas humanos son autoorganizados, a diferencia de las máquinas. Las máquinas las vamos a llamar heteroorganizadas, son determinadas estructuralmente por un sujeto que define cuáles son las vías, cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas de este sistema cerrado, ¿cierto? En cambio, los sistemas sociales nos vamos autogenerando y por tanto, estando en circuitos de retroalimentación de mayor complejidad, en donde somos parte de lo que estamos observando, también seríamos sistemas, además de autoorganizados, autorreferenciales. Por tanto, aquí se hace un quiebre con la epistemología tradicional, que propone que nosotros podemos entender los fenómenos independiente del observador, usando, por ejemplo, el método científico, usando pruebas controladas. Acá se plantea que el que está investigando también participa de lo que está describiendo. Por tanto, no habría posibilidad de una objetividad, no habría posibilidad de entender los fenómenos de la realidad desde su esencia, porque no tenemos acceso a esa realidad, ya que estamos en circuitos de retroalimentación de un nivel de complejidad mayor que nos impide tener acceso a una realidad trascendente, ¿sí? Esto tiene que ver con la cibernética, haciendo un recuento bastante resumido de todos los teoremas. Los invito a que lo puedan revisar también en el material y en otros videos y los podcasts también que van a estar disponibles en la plataforma.